El río y el sauce. En una época donde los árboles susurraban secretos y los ríos guardaban memorias, existía un pueblo llamado Altamar, ubicado en un valle rodeado de montañas imponentes. A pesar de estar lejos del mar, el pueblo había recibido ese nombre porque sus habitantes creían que, algún día, las aguas llegarían hasta ellos y convertirían su tierra en un puerto próspero. En este pueblo vivía un joven llamado Mateo, conocido por su extraordinaria habilidad para tallar la madera. Sus esculturas eran tan hermosas que parecían cobrar vida bajo sus manos. Mateo había heredado esta habilidad de su abuelo, quien le había enseñado que para crear algo verdaderamente bello, primero debía entender la naturaleza de la madera, respetar sus vetas y trabajar con ellas, no contra ellas. Mateo soñaba con crear la obra maestra perfecta, una escultura tan magnífica que su nombre perduraría por generaciones. Trabajaba incansablemente en su taller, rechazando invitaciones para festivales y reuniones, concentrado únicamente en su arte. Un día, mientras buscaba madera nueva en el bosque cercano, Mateo se encontró con un antiguo sauce llorón que crecía a orillas de un río cristalino. El árbol era majestuoso, con ramas que se mecían suavemente sobre el agua como si estuvieran bailando con la corriente. Mateo nunca había visto un sauce tan hermoso y de inmediato pensó que esta sería la madera perfecta para su obra maestra. Con determinación, sacó su hacha y se preparó para cortar el árbol. Justo cuando iba a dar el primer golpe, escuchó una voz suave como el susurro del viento. ¿Por qué deseas cortarme, joven tallador? Mateo, sorprendido, miró alrededor buscando el origen de la voz, pero solo estaban él, el sauce y el río. ¿Quién habla?, preguntó nervioso. Soy el espíritu del sauce, respondió la voz. He vivido en este lugar durante cientos de años, viendo el fluir del río, sintiendo el paso de las estaciones. ¿Por qué deseas poner fin a mi existencia? Mateo, recuperándose de la sorpresa, explicó su deseo de crear una obra maestra con la madera del sauce, algo que perduraría para siempre y le traería gloria y reconocimiento. El espíritu del sauce guardó silencio un momento y luego habló. Te propongo un trato. No me cortes hoy. En su lugar, ven a visitarme durante 3 días. Observa, escucha y aprende. Si después de esos 3 días sigues deseando cortarme, no me opondré. Mateo, intrigado por la propuesta y por el hecho de estar hablando con un árbol, aceptó. Después de todo, el sauce no iría a ninguna parte, y él podría volver con su hacha en cualquier momento. El primer día, Mateo llegó al amanecer y se sentó bajo las ramas del sauce. El espíritu le habló suavemente. Hoy, observa el río. Mira cómo fluye sin resistencia, adaptándose a cada obstáculo en su camino. Mateo observó el río durante horas. Vio cómo el agua se deslizaba sobre las rocas, cómo rodeaba los troncos caídos, cómo formaba pequeños remolinos antes de continuar su camino sin detenerse nunca. Al caer la noche, el espíritu del sauce le preguntó, ¿qué has aprendido hoy, joven tallador? Mateo, que había pasado el día fascinado con el comportamiento del agua, respondió, he visto que el río nunca lucha contra los obstáculos. Simplemente los acepta y encuentra un nuevo camino. Exactamente, dijo el espíritu. El río no se aferra a una forma o a un camino específico. Fluye y se adapta constantemente. Vuelve mañana para tu segunda lección. El segundo día, Mateo regresó al sauce. Esta vez, el espíritu le dijo, hoy, observa mis ramas. Fíjate en cómo se mueven con el viento. Mateo pasó el día contemplando las largas y flexibles ramas del sauce, que se mecían con cada brisa, dejándose llevar por el viento, bailando en armonía con la naturaleza. Al anochecer, el espíritu preguntó, ¿qué has observado hoy? He visto que tus ramas nunca luchan contra el viento, respondió Mateo. Se doblan y se mecen, permitiendo que el viento pase a través de ellas sin romperlas. Así es, asintió el espíritu. Mis ramas son fuertes precisamente porque son flexibles. No resisten, se adaptan. Vuelve mañana para tu última lección. El tercer día, Mateo llegó al sauce con una sensación de anticipación. El espíritu le indicó, hoy, observa las hojas que caen de mis ramas y se unen al río. Durante todo el día, Mateo contempló cómo las hojas del sauce se desprendían, flotaban en el aire y finalmente caían sobre el agua del río, que las arrastraba lejos.
Al final del día, el espíritu le preguntó, ¿qué has aprendido de mis hojas? Mateo reflexionó un momento antes de responder, he visto que tus hojas no se resisten a caer cuando llega su momento. Se dejan llevar por el viento y luego por el agua, iniciando un nuevo viaje. Has observado bien, dijo el espíritu. Mis hojas saben cuando es tiempo de soltar y dejar ir. No se aferran a mis ramas cuando su ciclo ha terminado. Aceptan el cambio y se entregan al flujo de la vida. Después de un momento de silencio, el espíritu del sauce continuó, ahora, joven tallador, han pasado los 3 días. ¿Todavía deseas cortarme para crear tu obra maestra? Mateo miró el hacha que había traído consigo y luego al majestuoso sauce que se alzaba frente a él. Durante esos 3 días, algo había cambiado en su interior. Había comenzado a ver la belleza no solo en la forma física del árbol, sino en su existencia misma, en su capacidad para fluir con la vida. No, respondió finalmente. No puedo cortar algo tan sabio y hermoso. Creo que he encontrado una lección más valiosa que cualquier escultura que pudiera crear. El espíritu del sauce pareció sonreír a través del movimiento de sus ramas. Has aprendido bien, Mateo. Pero antes de que te vayas, tengo un regalo para ti. Una de las ramas del sauce se inclinó hasta tocar el suelo y de ella se desprendió una pequeña rama. Llévate este trozo de mí. No necesitas cortar un árbol entero para crear belleza. A veces, lo que se nos ofrece libremente es más que suficiente. Mateo tomó la rama con gratitud y regresó a su taller. Durante los días siguientes, trabajó con renovada inspiración, pero esta vez, en lugar de intentar forzar la madera a su voluntad, permitió que las vetas naturales lo guiaran, fluyendo con ellas como el río fluía alrededor de las rocas. La escultura que creó no era grande ni imponente como había imaginado su obra maestra, pero tenía una cualidad especial, una gracia y fluidez que ninguna de sus obras anteriores había poseído. Era una representación del sauce y el río, captando la esencia del movimiento y la armonía. Cuando la gente del pueblo vio la escultura, quedaron maravillados. Nunca habían visto algo que transmitiera tanta vida y movimiento a pesar de estar hecho de madera inmóvil. Pronto, visitantes de pueblos vecinos comenzaron a llegar para ver la obra de Mateo. Con el tiempo, Mateo se convirtió en un maestro tallador conocido no solo por su habilidad técnica, sino por su capacidad para revelar la belleza natural de la madera, trabajando con sus características en lugar de intentar dominarlas. Enseñó a muchos aprendices, compartiendo no solo sus técnicas, sino también las lecciones que había aprendido del sauce y el río. A menudo, llevaba a sus estudiantes al bosque, junto al sauce llorón, que continuaba creciendo fuerte y hermoso. Allí les contaba su historia y les enseñaba a observar la naturaleza, a aprender de ella en lugar de simplemente tomarla. El verdadero arte, les decía, no consiste en imponer nuestra voluntad sobre el material, sino en descubrir lo que ya existe dentro de él y ayudarlo a emerger. Mateo vivió una vida larga y plena. Su fama creció, pero nunca volvió a obsesionarse con crear una obra maestra perfecta. Había aprendido que la perfección no estaba en el resultado final, sino en el proceso, en la armonía entre el artista y su material, en la capacidad de fluir y adaptarse como el río, de ser flexible como las ramas del sauce y de saber cuándo soltar, como las hojas que caen. Y aunque nunca cortó el sauce para hacer una escultura monumental, su pequeña obra inspirada en el árbol y el río perduró por generaciones, junto con la historia del tallador que aprendió a soltar su obsesión por la perfección y a fluir con la naturaleza de las cosas. Cada primavera, Mateo visitaba el sauce para agradecerle su sabiduría, y cada vez, encontraba que el árbol había crecido más fuerte y más hermoso, sus ramas danzando eternamente con el viento, sus raíces bebiendo del río que nunca dejaba de fluir. Y así, el joven que una vez había querido controlar la madera para crear monumentos a su propio ego, se convirtió en un hombre que entendió que la verdadera maestría no consiste en dominar, sino en colaborar, no en resistir, sino en fluir, no en aferrarse, sino en saber cuándo soltar. La vida es como un río en constante movimiento, y nosotros somos como árboles en sus orillas. Cuando nos aferramos rígidamente a nuestros planes, deseos o ideas, nos volvemos frágiles, fáciles de quebrar ante las inevitables tormentas del cambio. Pero cuando aprendemos a ser flexibles como las ramas del sauce,
Adaptándonos a las circunstancias sin perder nuestra esencia, encontramos una fortaleza más profunda. La verdadera sabiduría está en saber cuándo perseverar y cuándo soltar, cuándo luchar y cuándo rendirse al flujo natural de la vida. No siempre podemos controlar lo que nos sucede, pero siempre podemos elegir cómo responder a ello. Al igual que el agua encuentra su camino alrededor de las rocas, nosotros también podemos encontrar nuevas rutas cuando nos enfrentamos a obstáculos. Y quizás lo más importante, a veces debemos dejar caer nuestras viejas hojas, nuestras antiguas ideas y ambiciones, para permitir que nazca algo nuevo y más hermoso en su lugar. Porque en el arte de soltar y fluir, encontramos no solo paz, sino también la libertad para crecer y transformarnos continuamente, como el eterno ciclo del río que nunca deja de moverse y del sauce que nunca deja de danzar.